¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, ayer tuvimos una jornada relativamente tranquila en el mercado internacional. El trigo en Europa cayó después de las fuertes subas de los últimos días y en Chicago prácticamente no tuvo variación. En el mercado local hay que prestarle atención porque tal como lo adelantábamos días pasados, hay que tener en cuenta que la exportación venía pagando valores más altos que su capacidad teórica de pago, tanto para el disponible como para la cosecha nueva. No obstante lo cual, por supuesto, ayer siguió pagando esos valores más altos, pero con relación a los precios que se pagaban el lunes, los valores estuvieron un poquito más bajos. Así el trigo para la posición de cosecha nueva, que había llegado a los 257, $258, el martes terminó en 253, $254. También el maíz estuvo un poquito más tranquilo en el mercado local, me refiero al disponible. En cambio, la soja está de alguna manera confirmando la necesidad que tiene sobre todo la industria aceitera de originar soja. Y ayer, a pesar de que en el mercado internacional se registró una baja de casi $5, en el mercado local en pesos la soja tuvo una mejora. Tengamos en cuenta que en el mercado internacional, en el caso de la soja, ayer después del cierre, se conoció el informe sobre el avance de los cultivos en Estados Unidos, en este caso de la siembra, y respecto a la soja, también para el maíz, se mostraron cifras inferiores a las que el mercado estaba esperando, así que veremos cómo reacciona hoy en consecuencia Chicago, pero la soja hay un 68% ya cubierto de los 35.100.000 hectáreas que se suponen se van a sembrar en Estados Unidos. El mercado estaba esperando el 72%, es decir, 4 puntos por debajo de lo que el mercado estaba esperando, y el año pasado a esta altura estábamos en el 78%. En el caso del maíz, también para completar el informe de luz de ayer por la tarde, mostró que el 83% de la superficie prevista en 36,5 millones, 36,400,000 hectáreas, ya están cubiertas en Estados Unidos. Esta cifra también resultó menor tanto a lo que se venía estimando por el mercado como a lo que se había sembrado a la misma altura del año pasado, que estábamos en 88, 89% en este momento. En la soja, en el mercado internacional, también lo que tuvimos es una toma de ganancias de parte de los fondos. Creo que hay que tener en cuenta que los fondos, a ver hasta cuándo, van a seguir comprando mercadería para terminar con sus posiciones de venta. ¿Se acuerdan que veníamos viendo que los fondos tenían una participación muy activa y decíamos cuando salgan a comprar los precios van a subir? Esto estuvo pasando en los últimos días. Veremos cómo continúa la historia en las próximas semanas. Un dato interesante para mencionar: ayer se conocieron estimaciones de producción sobre Ucrania. Y en el caso de la soja, que se acuerdan que en el último informe de Luzda nosotros destacábamos, en los últimos dos informes de Luzda, que hay que prestar atención a qué pasa con la soja en Ucrania, porque cuando Ucrania salió en los últimos 2 años a vender soja al mercado internacional, los precios de la soja bajaron. Si bien por ahora ofrece un volumen limitado, de todas maneras tiene su incidencia. Bueno, para Ucrania se estimó que la cosecha de girasol va a ser menor. Se habla de 13,7 millones toneladas contra 14,2 millones toneladas del año pasado, pero va a haber más soja en Ucrania y se estiman 5,5 millones de toneladas. El año pasado fueron un poquito menos de 5 millones de toneladas y se van a exportar. Ucrania va a exportar 4 millones de toneladas de soja, un volumen récord para Ucrania que ya el año pasado sorprendió con más de 3 millones de toneladas exportadas. En el caso de Brasil, la CONAP informó que la cosecha está prácticamente terminada. Hay un 98% cosechado, falta la mayor parte en el Río Grande do Sul, que como ustedes saben pasó por el problema que se generó a partir de las excesivas lluvias. En este sentido también la CONAP informó que la siembra de trigo en Brasil viene demorada precisamente porque todavía ni siquiera se inició en la zona de Río Grande do Sul. Para Ucrania también se conoció una estimación de trigo, y ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Se habla de que Ucrania estaría produciendo un poquito menos, 19 millones de toneladas, y el año pasado la cifra, según se supo, estuvo en 23 millones de toneladas. Es decir, también Ucrania se suma a la baja de Rusia. Esto determinaría que Ucrania, en lugar de exportar 16 millones de toneladas, como aparentemente exportó en la campaña 23-24 de trigo, estaría exportando 13 millones de toneladas. Es decir, se sigue abriendo un panorama desde el punto de vista de las ventas externas, Ucrania, Rusia, un poco más alentador para el trigo. Y con el maíz, la noticia vino por el lado de China, que habilitó eventos biotecnológicos de la Argentina para su exportación. Veremos si la Argentina finalmente le puede exportar a China, más allá de esta autorización. Todos sabemos que las relaciones comerciales con China no están pasando
pasando por el mejor momento, pero se abre una oportunidad para el mercado argentino de maíz. Ahora, inclusive ayer se usó como argumento para la pequeña baja que tuvo el maíz en Chicago, la posibilidad de que China le compre maíz a la Argentina seguramente el año próximo. Respecto a Ucrania, que también, como les decía, se conoció la estimación de maíz, bajaron las estimaciones de 30 millones de toneladas que se produjeron el año pasado para maíz. Este año se estarían produciendo 26 millones de toneladas, 25 millones y medio aproximadamente. Todo eso que Ucrania produciría de menos en el caso del maíz se restaría del nivel de sus exportaciones, que este año que terminó, el año comercial terminado, 23-24, 26 millones de toneladas, pasarían a ser alrededor de 20 millones de toneladas. Vamos a repasar los valores y los negocios que se hicieron en el día de ayer, como hacemos habitualmente. Empezamos con la placa sobre el resumen de toda la operatoria. De soja, 300.000 toneladas según el monitor del CIO Granos. Volvió la soja al mercado, lo que les decía, también mejoraron los precios, 288.500 pesos, pagó la industria sobre todo. Se llegaron a hacer negocios a 291.000 pesos de soja ayer. Por eso apareció bastante más soja, 300.000 toneladas después que en los últimos días veníamos viendo una caída de la operatoria con soja. En el caso del trigo, 30.000 toneladas, un poquito más tranquilo el disponible, 245.600 pesos. Para el maíz, 90.000 toneladas a 162.500 pesos. En el dólar no hubo mayores cambios. Respecto a lo que corresponde a la comparación que hacemos con el mercado internacional, con lo que se paga por el grano en el mundo, por el grano argentino en el mundo, en el caso del trigo, estamos hablando de una participación del productor del 69%, ya que sobre un valor FOB de $299, el productor argentino se quedaría con 204 en términos de dólares MEP, que es el dólar al cual se puede acceder. En el caso del maíz, sobre un precio FOB de 196, el productor argentino se estaría quedando con $135, es decir, el 68%, y en el caso de la soja volvió a cambiar la relación, otra vez el productor se queda con un poquito más de lo que se queda el gobierno, de los $505 que sale la composición de la exportación de aceite y harina, al productor le tocan $240, es decir, el 48%, mientras que el gobierno se queda entre distorsiones provocadas por el tipo de cambio y por las retenciones, los derechos de exportación, con $240 aproximadamente. Para terminar, como hacemos habitualmente, precisamente vemos el gráfico con las distorsiones que tienen que ver con tipo de cambio y con derechos de exportación. 32% se le saca en el caso del trigo, 31% en el caso del maíz y 52% en el caso de la soja. Hasta luego.